A todos, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por compartir con nosotros todos los webinars que estamos haciendo los jueves, ahora 2 veces por mes, y vamos a ver si podemos continuar trayéndoles expositores de la calidad de Gerardo, que ahora les voy a pedir que se presente brevemente, y justamente buscando todo lo que son temáticas que nos parece que pueden ser muy útiles para las empresas pymes, para los emprendedores, y además adecuadas también al contexto en el que estamos, ¿no? Dentro de todo eso, como para que, por lo menos en estos breves encuentros, nos llevemos herramientas, ideas o cosas para tener en cuenta de, bueno, cómo sobrevivir en esta situación. Bueno, Gerardo Tapia lo conozco hace muchos años, dar clases en conjunto en IDEA, en distintas instituciones, en empresas. Es un súper especialista, ya habrán visto su currículum en la presentación, en el tema de finanzas. Y justamente esta exposición de finanzas para no financieros es, como se dijera, una de sus principales exposiciones que hace. Y la verdad que me parece una persona excepcional y un profesional excepcional, y creo que le van a poder sacar el jugo. Así que, como les dije a todos los que invité, bombardéenlo a preguntas. Este es el momento. Por favor, no se queden con ninguna pregunta. Así que bueno, muchas gracias de nuevo, y Gerardo, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Javier. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Y bueno, como les decía, un poco Javier, la idea de este breve encuentro es hacer foco bueno, un poco los aspectos económicos financieros y ver un poquito de cara al contexto cómo pueden llegar a impactar o cuáles pueden ser los posibles escenarios a partir de la etapa de COVID que estamos atravesando. No había visto que eran tantos, son bastantes. Si les parece, nos vamos a manejar con la siguiente dinámica. Vamos a ir preguntas. En realidad, en principio vamos a arrancar así, si les parece. Si vemos que no nos pisamos y no nos hacemos lío, cada uno que quiera hacer una pregunta o un comentario, abre el micrófono y hace el comentario. Si vemos que se arma mucho lío, utilizamos el chat como canal de moderación para poder ordenarnos un poco. Pero en principio la idea es que sea de ida y vuelta y bueno, ponerle un poquito de foco en esto que es finanzas para no financieros. Ahí en el chat veo algunos que son por ahí especialistas. Esto como está preparado para arrancar manejando una bicicleta y terminar manejando, no sé, una moto, pero no para manejar un jet. O sea, está preparado para los aspectos económicos financieros para aquellos que manejan parcialmente el vocabulario de análisis económico. Así que, si les parece, yo siempre hago la misma pregunta cuando arranco con estos temas de finanzas para no financieros. ¿Cuál les parece que es el aspecto más importante para realizar análisis financieros o tomar decisiones financieras? ¿Qué les parece a cualquiera el que quiera responder? ¿Cuál les parece que es el principal, el aspecto más importante para tomar decisiones financieras en un negocio? ¿Qué les parece? Planificar, dicen ahí. Por vía micrófono, si quieren abrirlo, no hay problema, ¿eh? ¿Algún valiente? Ingresos versus egresos, perfecto. Después vamos a ver que hay como una especie de desencuentro amoroso entre esto que se llama ingresos versus egresos y la parte de ganancias y pérdidas. Muchas veces el contador te dice ganaste plata y el dueño de la empresa te hace una pregunta muy importante, que es ¿dónde está la plata? Y bueno, y eso en general lo responde el financiero y no lo responde el contador, ¿no? Gastos fijos, gasto variable, punto de equilibrio, perfecto. ¿Qué otro aspecto? Sí. ¿Alguna tasa de referencia? ¿Cómo? ¿Alguna tasa de referencia? ¿Alguna referencia que hubiera pasado con mi plata si lo hubiera puesto en otro lado?
Exactamente, que si lo quieren poner en un lenguaje un poquito más técnico, sería como si fuese el costo de oportunidad del dinero o el tema de, che, ¿qué puedo hacer hoy con la plata si no la coloco? O sea, ¿cuánto me rinde un plazo fijo versus a cuánto me rinde el negocio? Y tal vez, y esto también va, acá lo quiero lo quiero destacar. El objetivo de la reunión de hoy no es ponerle un tinte político para un lado o para el otro, pero al momento de analizar el contexto, siempre debemos tener en cuenta las variables del macroentorno. Y ya que yo llamo variables del macroentorno aquellas que no puedo modificar, como puede ser una tasa de referencia. Y acá justo Javier tocó el tema de la tasa de interés y justamente la tasa de interés es un factor crítico al momento de tomar decisiones porque justamente es después le vamos a dar una definición un poquito más técnica, pero de alguna manera es el precio del dinero, ¿no? Si el dinero está muy caro, es muy difícil comprar dinero para invertirlo o obtener opciones de inversión para que el retorno sea viable. Y en ese punto, ya vamos a volver más adelante, es una de las grandes preguntas de, che, ¿para dónde va a salir la tasa de interés en la Argentina? ¿No? Que claramente está más baja de la era política anterior. Ahora, la gran pregunta es, ¿para dónde va a salir la tasa de interés? Estamos viendo que el mundo hay una cierta tendencia a bajar la tasa de interés, o sea, a aplicar políticas parecidas a las políticas que se hicieron en el 2008 luego de la crisis subprime en Estados Unidos, ¿no? Esto es una gran pregunta de cómo van saliendo los países de la crisis. En ese contexto, aprovecharlo como empresarios para tomar decisiones, ¿no? Hay que ver si a nosotros nos da la munición monetaria. Vamos a ver qué es eso de munición monetaria. Es decir, si podemos bajar la tasa o qué hacemos con tanta impresión de dinero que se está haciendo últimamente. Y después de ahí se van a disparar muchísimos escenarios, ¿no? Salario de los dueños, no es perfecto, esa es otra, acá me dicen ingresos versus egresos, el ciclo de caja, ese es otro punto que voy a levantar y está buenísimo para tenerlo en cuenta, el ciclo de caja, un poco lo que decían hoy del retorno de invertir, el salario de los dueños, que muchas veces como ponemos el lomo nosotros en nuestros emprendimientos, tanto en el estado de resultado como en el flujo de fondo, no lo consideramos y lo tenemos en cuenta como si fuese un retiro de socios. Y ese es uno de los graves errores al momento de armar si ganamos o perdimos, no poner el sueldo de cada uno de nosotros en la estructura de la empresa. Es decir, che, ¿cuánto vale un gerente general o cuánto vale un gerente de producción? Y colocarnos un sueldo y ahí computar si ganamos o perdimos, que no quiere decir que si tuvimos liquidez o no tuvimos liquidez. Puede ser que haya pérdidas y tenemos plata, y puede ser que haya ganancias y no tenemos plata. Por eso todo el tiempo vamos a estar jugando entre lo que te dice el contador y lo que te dice el financiero o el almacenero, como lo quieran llamar, que es la cuenta de cuánta plata tengo en la lata, entendiendo como la lata, la plata líquida o las cuentas bancarias, ¿sí? Que ese es como el gran tironeo entre uno y otro, ¿sí? La TIR, acá algunos se tiró la pileta y tiraron la TIR, que no es, la TIR ya la conocemos todos, que es anticongelante en invierno y refrigerante en verano, así que con eso ya tenemos una gran definición técnica de lo que es la TIR. Bueno, es la tasa interna de retorno, perfecto, ahí alguno ya se tiró un poco más a la pileta. Esto también lo vamos a tocar en algún momento, que es el concepto de, el concepto estático o dinámico. La plata en el tiempo tiene un valor, entonces ese valor no es lo mismo un peso hoy que un peso mañana. También lo vamos a tocar. ¿Qué otra cosa? Pero todavía nadie me dijo, esto es como el que pregunta algo y ya quiere que le respondan esa pregunta. Nadie me dijo lo que estaba esperando. Algunos me decían salario, retorno, o sea, ¿cuáles son los aspectos más importantes para tomar decisiones financieras? Me dijeron gastos fijos, ingresos, egresos, variables, punto de equilibrio, ciclo de caja, tasa interna de retorno. Y acá les hago el siguiente planteo. Yo me he cruzado con muchos dueños de empresa que nunca en su vida han visto ni la tasa interna de retorno, ni el break-even point o el punto de equilibrio, y cuando ven una información dicen,
esto me hace ruido y ahí los quiero llevar. A la parte de la utilidad para la toma de decisiones que tiene la información económica financiera. ¿Cuándo le sacamos jugo a todo esto que de alguna manera es como la parte formal? El aspecto clave para tomar decisiones financieras es entender el modelo de negocio. O sea, no importa si sabés o no sabés de matemática financiera, la clave de las buenas decisiones económicas financieras tienen que ver con cuánto conoces tu modelo de negocio. ¿Y qué significa conocer el modelo de negocio? ¿Qué les parece? ¿Qué significa conocer el modelo de negocio? Y este es el punto inicial para hacer que toda esta información económica financiera te empiece a hablar. Ese es un poco el juego. Acá no, la idea no es irnos por los tecnicismos, sino decir, che, ¿cómo le puedo sacar utilidad a toda esta información que anda dando vuelta? ¿Qué significa entender el modelo de negocio? ¿Qué les parece? ¿Cuáles serían las preguntas sencillas de qué es entender el modelo de negocio? ¿Qué les parece? Margen de contribución, visión y misión, visión y misión del negocio. ¿Qué cosa de la que tu empresa está generando valor? Perfecto. En términos de, por ahí, de planeamiento o estrategia, es FODA, o sea, en términos de planeamiento o estrategia, es fundamental conocer todos estos aspectos, ¿no? O sea, por qué existe el negocio, cuál es el objetivo de máxima, cuáles son sus principales fortalezas, sus principales debilidades, pero enfocados a la parte económica financiera, hay ciertas preguntas que son muy importantes. Y yo les voy a enumerar algunas. En principio, el número uno de una empresa en la cabeza tiene tres grandes objetivos. O sea, los tres grandes objetivos que tiene el número uno de una compañía son tres. El primer gran objetivo tiene que ver con rentabilidad. Y van a ver que no siempre se llevan de la mano con los otros objetivos. El primer objetivo que tiene el número uno de una compañía es rentabilidad. Después nos vamos a poner de acuerdo qué demonios es rentabilidad y cómo la podemos medir, ¿no? O sea, el primer gran objetivo es rentabilidad. Segundo gran objetivo tiene que ver con crecimiento. Incluso en aquellos contextos, no sé, un contexto COVID o un contexto complicado, con, no sé, mucha inflación o caída de la actividad económica, hay muy pocos empresarios que dicen, che, la verdad que no me planteo crecer o mantenerme para el año que viene. Entonces, el segundo gran objetivo tiene que ver con objetivos de crecimiento. Y acá encontramos el primer tironeo. Si la rentabilidad está apuntando a cuánta plata obtengo hoy, para lograr crecimiento, ¿qué tenemos que hacer a nivel empresa? Ponerla, exactamente. El crecimiento implica inversión. Inclusive esto, ¿no? Lo que están haciendo ustedes, muchas veces son horas traste las que tenés que invertir. Cuando uno dice, che, en vez de estar con mi familia o en la empresa, estoy acá en un webinar y de alguna manera estoy invirtiendo tiempo y esfuerzo y estoy dejando de hacer otras actividades. Con lo cual, crecimiento implica inversión. Y ahí la inversión tiene que ver con el retorno esperado. Y a diferencia, y esto es muy importante, a diferencia de la inversión justo ahí había una Mariana, me parece, que era especialista en temas bursátiles. A diferencia de la inversión especulativa, que de alguna manera se hace en todo lo que serían activos financieros, la inversión en una empresa tiene que ver con un horizonte más de mediano o largo plazo, con lo cual el macroentorno te influye muchísimo para que vos entierres la plata que probablemente vayas a recuperar al cabo de, no sé, 5 años, 10 años, que en Argentina 10 años tenés que ser Nostradamus para pegarle qué va a pasar de acá a 10 años. Ya es imposible qué va a pasar, no sé, de acá a 6 meses, un año, imagínate al cabo de un año, ¿no? Entonces, crecimiento es el otro gran objetivo
que uno se plantea como número uno de una compañía. Y el tercer objetivo que tiene la persona que trabaja, que maneja una empresa, primero es rentabilidad, si gané o no gané plata. El segundo tiene que ver con crecimiento, hacia dónde voy. Y el tercero, ¿qué les parece? Yo lo llamo acidez estomacal, que tiene que ver con el nivel de riesgo que estás dispuesto a tomar. O sea, tenés tres grandes objetivos: rentabilidad, crecimiento y riesgo. La tercer pata es riesgo, con lo cual, fíjense que muchas veces riesgo y rentabilidad van de la mano. Cuanto más, y riesgo en finanzas es volatilidad, es probabilidad de errarle, ¿no? Y Argentina tiene muchísima volatilidad, ¿no? Cuanto mayor es la incertidumbre, más alto es el riesgo. Y riesgo y rentabilidad van en general de la mano. Las que no van de la mano son rentabilidad y crecimiento. Cuanto más rentabilidad buscas en el corto, muchas veces retraes el crecimiento a mediano o largo. Con lo cual, con esos tres objetivos estás pivoteando todo el tiempo en la cabeza en tu modelo de negocio. Tenés un objetivo de rentabilidad, un objetivo de crecimiento y un objetivo de cuánto riesgo estoy dispuesto a tomar. Ahora bien, con eso en la cabeza pasamos a la segunda fase, que sería, che, estos son los tres grandes objetivos que tiene el número uno de un modelo de negocios. Ahora, ¿cuáles son las preguntas básicas que uno se tiene que hacer en un modelo, desde el punto de vista financiero, ¿no? En un modelo de negocio? Y acá me subo al concepto este de ciclo de caja, que es clave en el contexto que estamos atravesando. Y esto es básicamente cómo compramos, cómo pagamos, cómo vendemos y cómo cobramos, ¿sí? Esto, si vos agarrás el libro de finanzas, uno diría, che, el manual básico de finanzas te dice cobrar al contado y hacer la retención de orina a los proveedores. O sea, pagar a largo y cobrar al contado. Eso con el Excel es fácil hacerlo. En la práctica, cada modelo de negocio tiene un ciclo de caja en particular. Con lo cual, si nosotros no conocemos el modelo de negocio y la estacionalidad propia de ese modelo de negocio, es probable que no tomemos buenas decisiones financieras. Con lo cual, el cómo compro y cómo pago y cómo vendo y cómo cobro. Esa es una de las grandes preguntas que uno se tiene que hacer. ¿Qué sería lo ideal? Como les decía, cobrar al contado y pagar a plazo. De vuelta, ¿de qué depende eso? ¿De qué depende cómo se mueven estos dos componentes del ciclo de caja? El cómo compro, cómo cobro y cómo pago. Depende del lugar en la cadena de valor que ocupás y el poder de negociación que tenés. Ejemplo, y con esto no quiere decir que uno no tiene que aceptar modelos de negocio donde uno pague a corto y cobre a largo. Lo que uno tiene que saber es que en ese tipo de escenarios donde vos muchas veces pagás en un plazo, no sé, pagás a 30 días y cobrás a los 60 o 90 días, lo que uno tiene que saber es que está descalzado y la pregunta es de dónde voy a sacar la plata para armar el giro ese que se lo denomina de alguna manera el capital de trabajo. Y después le voy a sumar un tercer componente que solo aplica para aquellas empresas que lo que hacen es vender bienes y servicios, o sea, venden productos tangibles, donde hay que sumarle un tercer factor, que es cuánto tiempo está durmiendo la mercadería en la estantería. Ese sería un tercer factor, que de vuelta, en un contexto normal, lo que uno se tiene que plantear es tratar de hacer girar al máximo la mercadería. En un contexto, les pongo escenarios, ¿no? En un contexto, en la etapa de Cristina, era más negocio tener la mercadería en la estantería que poner la plata en un plazo fijo. En el contexto de Macri, tu objetivo era estar just in time en la estantería y hacer trabajar la plata con algún tipo de mecánica financiera. En este contexto, tenés un contexto de recesión, económica y la mayoría de las personas están apuntando a hacer girar la mercadería y no gastarse el dólar canuto para bancar la estructura. Hoy te estás debatiendo entre
o margen chico, o tratar de ir eliminando, y margen chico versus dólar canuto. La pregunta es, che, ¿qué hago? ¿Me conviene gastarme los dólares o quedarme con la mercadería y que eso va jugando? También depende de cómo se mueve tu producto en este tipo de contextos, ¿sí? En general está todo bastante golpeado con algunas excepciones, ¿no? Les decía que el tema de la gestión del ciclo de caja, es decir, cuánto tiempo tardo en pagar, cuánto tiempo en promedio dura mi mercadería durmiendo en una estantería y cuánto tiempo tardo en cobrar, dependía de mi poder de negociación y el lugar. Ahora voy a la pregunta, al comentario de Matías. El poder de negociación y el lugar en la cadena de valor que ocupás. Ejemplo, si yo soy, por ejemplo, no sé, un proveedor de quesos de coto, ¿sí? Lo más probable que el plazo medio de cobro mío sea extremadamente largo, ¿sí? Y yo estoy, el lugar que ocupo en la cadena de valor soy proveedor, y el poder de negociación que tengo con coto es cero. Ahora, si en vez de ser un proveedor de quesos, soy el que vende FEMSA, el que vende, no sé, Coca-Cola, estoy en el mismo lugar de la cadena de valor, pero no te digo que me voy a poner las botas tejanas con Alfredito Coto, pero tengo cierto poder de negociación para empezar a trabajar con los plazos. En vez de 120 días, por ahí le puedo ir con 60 días. Entonces, no siempre el proveedor no sé, vamos a la otra punta, soy la punta de la cadena de valor, no sé, una concesionaria de autos. Y el lugar en la cadena de valor que ocupo soy la venta directa, y el poder de negociación que yo tengo con la casa matriz es nulo. Ahora, si en vez de vender una marca soy una concesionaria multimarca, bueno, probablemente tenga un poquitito más de poder de negociación de acuerdo al volumen y el posicionamiento que tengo. Con lo cual, la respuesta a esto, ¿qué lugar en la cadena de valor ocupo? ¿Qué lugar en la cadena de valor y qué poder de negociación tengo? No siempre es la misma respuesta, ¿sí? Pero a partir de ahí se empieza a jugar mucho el ciclo de caja, que de alguna manera me va a decir a mí si dispongo de plata o no dispongo de plata. Yo acá estoy hablando siempre en finanzas, hablamos siempre de plata. Y acá, ¿dónde está? Que el comentario lo habían... Matías hacía un comentario que decía, che, cobrar por adelantado y pagar a largo. Bueno, ahí eso también está por verse. Por ejemplo, no sé si hay alguno acá que tiene corralón, pero decís, che, en un contexto, yo soy un corralón, ¿me conviene tomar acopio o no me conviene tomar acopio? Es una gran pregunta, ¿no? O sea, decís, che, depende si esa plata la podés colocar o no y trasladarle el problema. Entonces, muchas veces cobrar por adelantado no siempre es el mejor negocio, porque uno cuando tiene que honrar ese acopio de materiales, y bueno, tendrá que responder y tendrá que ir a conseguir el material a futuro. Con lo cual son todas preguntas que parecen de respuesta sencilla y uno dice, che, la verdad que cobrar por adelantado me conviene, y no siempre es así la pregunta. Con lo cual, primer disparador, modelo de negocio en la cabeza. Segundo punto, che, lo que tiene el número uno en la cabeza es si gano guita o no gano guita, si estoy creciendo o no estoy creciendo, y la parte de cuánto riesgo estoy tomando, ¿no? Preguntas que me tengo que hacer con respecto al modelo de negocio. Primero, cómo compro y cómo pago, cómo vendo y cómo cobro. Ese es el segundo aspecto que tengo que tener en cuenta. Y ahora bien, la otra pregunta que yo tengo que hacerme tiene que ver con ¿de dónde obtengo esta información? Bueno, hay cierta información, hay cierta información de la empresa que se obtiene de un determinado reporte financiero y otra información que se obtiene de otro reporte financiero. Para hacerlo sencillo, es como que hay dos aspectos. Un aspecto tiene que ver con el resultado, si gané o no gané, y el reporte que se utiliza en general para eso es un estado de resultado donde te muestra las ganancias y pérdidas de un periodo determinado, que en general está estructurado de la siguiente manera. Tenés ventas menos costos, margen bruto, después tenés todos los gastos de la explotación, y eso te da un beneficio operativo, ¿no? Ese beneficio operativo puede ser 10, 20, el número que sea.
pero ese beneficio operativo no necesariamente es plata que yo veo en el bolsillo, porque uno puede tener ventas por, no sé, $100.000 y resulta que de esas ventas no cobraste nada, tenés toda la plata en la calle. Entonces, de alguna manera, las ventas o la facturación te dice, che, tengo tanta plata, y cuando vas a la cuenta bancaria o cuando vas a la parte de liquidez, no tenés dinero. Entonces, uno se tiene que apoyar en el estado de resultado, que de alguna manera te está mostrando cuándo ganaste y cuándo perdiste en el modelo de negocios, y la otra pata que te tenés que apoyar es lo que yo denomino la cuenta del almacenero, ¿no? O el cash flow o flujo de fondos. Como si quieren ponerse más cheto, sería el cash flow. ¿Qué diferencia hay entre el estado de resultado y el cash flow? El cash flow lo que te mide son los ingresos y egresos. Y acá no importa si vos estás cobrando un muerto del año pasado. Eso te está ingresando hoy. Entonces, en tu cash flow, la liquidez te la va a dar hoy. Entonces, el flujo de fondos lo que te muestra son los ingresos y egresos de la empresa. Yo siempre lo hago y me parece que está bueno armarlo. Cuando uno arma ingresos y egresos, está bueno separar los ingresos que tienen que ver con el giro operativo del negocio. Ejemplo, si yo vendo, no sé, pulóveres, los ingresos que yo tengo por la venta de pulóveres, los pagos que yo hago a los textiles por los pagos de pulóveres, y separar eso que sería el giro operativo del negocio de lo que sería las decisiones de inversión. Ejemplo, si yo vendo una camioneta y me dedico a vender pulóveres, me va a ingresar plata, pero tiene que ver por decisiones de inversión, ¿no? Porque yo vendí, o si compro una máquina, me va a salir plata de mi flujo de fondo, pero no tiene que ver con el giro operativo, sino que tiene que ver con las decisiones de inversión. Si yo tomo un préstamo, también me va a entrar plata, de la misma manera que si lo pago me va a salir plata, y eso no tiene que ver ni con las decisiones de la operación ni con las decisiones de la inversión, tiene que ver con las decisiones de financiación. Quiere decir que yo tengo un estado de resultados y un flujo de fondos, que rara vez coinciden. Para que coincidan tendría que vender y cobrar todo al contado y comprar y pagar todo al contado, y encima no tendría que haber ninguna amortización. O sea, es casi un aborto a la naturaleza que coincida el estado de resultado y el flujo de fondos. ¿Está bien? Ahora, acá a ver si alguien se anima. ¿Por qué es importante, como dueño de una empresa o como persona que maneja una compañía, por qué es importante manejar los dos conceptos? El del almacenero o el del flujo de fondo, y el del contador, o el que por ahí alguno le ha escuchado esta palabra tan ingrata, que es un concepto más de lo de vengado o económico. ¿Sí? ¿Por qué es importante manejar las dos, las dos herramientas, el estado de resultado y el flujo de fondo? ¿Qué les parece? ¿Alguno que se tire a la pileta? Porque es como dice Fabián, no te entendí lo que pusiste. ¿Por qué es la noria y la práctica? Ah, la teoría y la práctica. Porque sabes con qué dinero real contás. Perfecto. Está bueno el comentario. ¿Sí? Para no caer financieramente, te asegurás de no perder con lo económico y te asegurás de no quebrar con lo financiero. Yo les voy a tirar perfecto, porque son complementarios y aparte uno te puede anticipar lo que va a pasar del otro. Por ahí viene la cosa, estado de resultados, gané o perdí, cash flow te dice si tenés plata o no tenés plata. ¿Cuál usás? ¿Cuál de los dos usás? Vamos, imaginemos esto un segundo. Imaginemos que tenemos un negocio que es, no iba a decir una heladería, pero imaginémonos una juguetería o algún negocio que tiene una estacionalidad muy fuerte en el año. Entonces, y que cobrás a plazo. Entonces, si vos tenés el horizonte de un año, al cabo de un año, la curva de ganancias y pérdidas, o sea, el estado de resultado, te va a mostrar que tenés una estacionalidad determinada en una etapa del año. En cambio, el flujo de fondos, si vos cobrás, no sé, a los 90 días, vamos a exagerar un poco, va a ver que esa curva está como desfasada.
en el año. Entonces, a donde los quiero llevar es que el estado económico, o sea, el estado de resultados, le sirve al número uno de la empresa para tomar decisiones relacionadas con la estrategia del negocio. Por ejemplo, cuando abre un negocio, cuando lanza un producto, cuando contrata más vendedores. Ese es el objetivo o la información que tiene la información económica, o la que te dice, más que la que te dice el contador, por ahí es la información de gestión. ¿Sí? Y yo llamo gestión, porque acá hay un montón de palabritas lindas, yo llamo gestión a información para toma de decisiones. Esa sería la idea. Entonces, la información del estado de resultados te permite tomar decisiones de gestión. Mientras que la información financiera lo que te posiciona es, te permite tomar decisiones de cómo es tu posición de liquidez. Por ejemplo, al momento de sacar un préstamo en el banco, uno va a estar mirando la posición financiera, porque de hecho el banco te presta de alguna manera en base a la capacidad de flujo de fondos reales que uno pueda generar. Con lo cual, es muy importante manejar los dos aspectos, el aspecto económico y el aspecto financiero. El aspecto económico te va a mostrar la estacionalidad del negocio y el aspecto financiero te va a mostrar la posición de liquidez que vos tenés. ¿Venimos hasta acá? Perfecto. Bueno, bien. Entonces, otra de las preguntas fundamentales para hacernos, además de, che, ¿cómo cobro, cómo pago y cuánto tiempo voy a mantener la mercadería en el stock? La otra pregunta clave que yo tengo que hacerme es en qué moneda están mis ingresos y en qué moneda están mis egresos. O sea, esto es de tu estructura de costos, cuánto está dolarizado y cuánto está en pesos. Por ejemplo, yo trabajo bastante con el rubro agropecuario y en el caso de, vamos a poner un ejemplo concreto, no sé, compra y venta de insumos agropecuarios, vos comprás dólar y vendés dólar. O sea, yo estoy calzado, compro en dólares y vendo en dólares. De hecho, mis facturas salen en dólares. En cambio, dentro de la misma empresa agropecuaria, la división de ganadería compran dólares, todos los insumos en general están en dólares, menos el costo laboral, y vendés en pesos. Con lo cual, si el tipo de cambio sube, a vos te perjudica, porque tenés una estructura de costos dolarizadas y un producto que lo tenés en pesos. Es decir, que cuando en ese tipo de contexto estás en un contexto relativamente complicado, además de que la mayoría de los casos son commodities, ¿no? Pero la otra gran pregunta que yo me tengo que hacer es cuánto de mi estructura de costos está dolarizada y cuánto está en pesos. Muchas veces cuando vendés servicio y cuando vendés servicios para el exterior, tenés el servicio cotizado en el exterior, inclusive lo tenés en dólar billete que te lo depositan afuera, y tenés una estructura de costos que está en pesos, con lo cual, de vuelta, por eso les digo que no todos los modelos de negocio se mueven igual. Pasamos de ser, no sé, los más caros de Sudamérica a estar de remate.com. O sea, hoy tenemos mano de obra pero muy barata en la Argentina. Con lo cual, la otra gran pregunta que yo me tengo que hacer es ¿en qué moneda están mi estructura de costos y mi estructura de ingresos? ¿Sí? Y ahí les quiero hacer una pequeña diferenciación. En general, tendemos a relacionar inflación con devaluación. ¿Sí? Acá nos vamos a meter ya en el cierre y después lo voy a abrir para preguntas. Es muy importante diferenciar inflación y devaluación. En general, en nuestras cabezas, que además el argentino tiene un ADN inflacionario muy fuerte, asociamos inflación con devaluación, o viceversa, decís, che, cuando el dólar pica, deberían picar los precios, o sea que la devaluación y la inflación van de la mano. Bueno, esto no siempre es así, porque si hoy nosotros tuviésemos una devaluación no sé, el dólar pica de 70 a 100, los precios probablemente no seguirían en términos relativos al dólar. Porque ¿de qué depende cuánto sigue la devaluación al dólar? O les pongo escenarios distintos, ¿no? En la última etapa de Cristina, vos tenías, el dólar lo tenían pisado, el dólar oficial, y te lo iban microdevaluando, mientras que los precios
de los bienes crecían más rápido que la microdevaluación esa, y tenías un dólar paralelo, pero te iba creciendo cada vez más rápido. El punto es que cuando, a ver si me puedo explicar bien con esto, cuando los precios crecen más rápido que la velocidad de devaluación, Argentina se vuelve cara en dólares. O sea, en la etapa de Cristina te convenía irte a, no sé, a Uruguay de vacaciones o a Chile de vacaciones antes que quedarte en la Argentina. Porque ¿qué te pasa? Y al extranjero le pasaba lo mismo. El tipo que venía todos los años a vacacionar a Argentina decía, puta, el bife de chorizo está cada vez más caro. Porque lo importante, a ver si me puedo explicar, es nosotros miramos siempre la pizarra, pero es la pizarra en relación a los precios relativos de la economía. O sea, no importa si el dólar está 100, 200, 500. Lo importante es el tipo de cambio y cómo ese tipo de cambio se traduce a los precios. Si el tipo de cambio pasa de 70 a 100 y los precios aumentan en igual proporción, la Argentina para el mundo está igual de cara, pero nosotros somos, en términos de, nuestros pesos claramente rinden menos, o sea, nosotros somos más pobres, pero en términos de competitividad real somos igual de caros. Eso es lo que les quiero, lo que les quiero marcar. Entonces, conocer nuestra estructura de costos es fundamental. Y cómo sigue la devaluación al aumento de los precios tiene que ver con el nivel de actividad económica que uno tiene, o sea, el nivel de actividad económica que hay. Si el nivel de actividad económica está muerto, o sea, si el nivel de la actividad económica está por el piso, lo más probable que que la inflación no siga en forma automática la devaluación, por una sencilla razón, porque si no, lo que le va a pasar es que no va a poder vender el producto. Hay productos que subieron muchísimo de precio, pero hay otros productos que con el nivel de actividad económica está paralizada, por más que devalúes, los precios no pueden aumentar en la misma proporción. Lo van a hacer, en algún momento lo van a ganar, pero no en velocidad automática. No sé si fui claro con esa idea. Y por último, con esto lo voy a abrir, ahora voy a abrir a las preguntas, o sea, repasando. Aspectos importantes. Número 1, el modelo de negocio. Entender mi modelo de negocio. ¿Qué significa entender mi modelo de negocio desde el punto de vista financiero? Cómo compro y cómo pago, cómo vendo y cómo cobro, y para aquellos que tienen productos, cuánto tiempo en promedio cómo rotan los productos, cuánto tiempo en promedio tengo los productos durmiendo en un almacén. Otro aspecto importante, en qué moneda compro y en qué moneda cobro. ¿Sí? Si son, cómo tengo de mi estructura de egresos y mi estructura de ingresos, cuántos son pesos, cuántos son dólares. Ese es el segundo aspecto importante. Y desde el punto de vista de y acá termino de la misma manera que arranqué. Digo, el número 1 tenía como objetivos en la cabeza rentabilidad, crecimiento y riesgo. Bueno, ¿qué es rentabilidad? Un poco lo que habían adelantado uno de ustedes. ¿Cuánta plata obtuve en relación a la plata que puse? Si me quiero mentir, muchas veces lo hago en pesos. Si quiero ser realista, lo tengo que hacer en una moneda dura o en un bien físico. Por ejemplo, si yo lo que hago es vender vacas, lo que digo es, si hace 2 años atrás vendiendo una jaula de animales me compraba una camioneta, ¿con cuántas jaulas de animales necesito hoy para cambiar la camioneta? Eso es de alguna manera empezar a evaluar la rentabilidad en términos reales, que puede ser en una moneda dura, como puede ser el dólar, o en términos de capacidad de compra. Ahí es donde no te mentís. Y a partir de esa rentabilidad me meto en el segundo aspecto que tiene que ver con crecimiento. Acá también el crecimiento tiene que ver con la relación entre un periodo y otro, que también mi recomendación es hacerlo siempre en términos reales o en alguna moneda dura. Pasa que muchas veces no queremos actualizar el Excel con los dólares y evaluarlo. No sé, desde el punto de vista salarial lo mismo, decir, el salario, cuánto ganaba el año pasado en dólares, y si me quiero mentir, agarro mi salario ahora y lo divido por 70, pero la verdad es que lo tenés que ir a comprar a 130. Entonces es ahí donde te largás a llorar y decís, bueno, mi salario en dólares, mi capacidad de compra o mi capacidad de ahorro en dólares, bueno, se cayó, se fue por el piso, ¿no? Y el tercer aspecto es riesgo. Riesgo tiene que ver con, del total de mi negocio,
cuánto de mi negocio lo tengo tomado con deuda y cuánto lo tengo con capital propio. Cuanto más grande es el volumen de deuda que tomo, menor es mi autonomía para la toma de decisiones. Es decir, de alguna manera, si yo tengo todo mi negocio apalancado con deuda de un tercero o de un banco, y bueno, lo que voy a ir perdiendo de alguna manera es autonomía para la toma de decisiones. ¿Es saludable tomar deuda? En general sí. Obviamente, siempre dependiendo de qué tipo de tasa de interés estamos hablando. En el contexto que se viene, mi punto de vista es que la tasa de interés no la van a poner por las nubes, porque dado el bajo nivel de actividad económica, si ponen la tasa de interés muy alta, esto quebramos literalmente, porque no vas a poder traccionar ninguna empresa mediana. Tiene que abrirse un canal muy interesante para el crédito y para la financiación de los distintos aspectos, desde plantillas salariales hasta impuestos, hasta planes de compra para capital de trabajo, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, si les parece, es abrir el espacio un poquito para preguntas, y aquellos que quieran hacerla abriendo el micrófono, más que bienvenido, no hay ningún problema. No sé Igual, si te parece, Javier, que lo igual maneja. Gerardo, no sé si viste el chat, pero hay un montón ahí de comentarios y preguntas, me parece. Sí. Eh, eh, ¿A qué te referís, Héctor, con tenés una idea de proyección? Sí, ¿dónde está Héctor? Sí, No sé. Si se no, fue. Bueno, paso a pasar la a la siguiente. siguiente. Sí. Acá decían el resultado económico. Ahí está, ya se fue. Era anterior, perdón. El resultado económico es diferente a lo financiero. Lo de vengado será un concepto preponderante. Yo a eso lo defino de la siguiente manera. El estado de resultado es una opinión y el flujo de fondos es un hecho. Se los defino técnicamente a esto de devengado, que es una palabra fea, pero el estado de resultado sigue un criterio de lo devengado. ¿Qué demonios significa devengado? Es registrar el hecho económico independientemente que lo haya cobrado o pagado. Ejemplo, yo, no sé, presto un determinado servicio, envié la factura en el mes de julio y no la pagué. En mi estado de resultado aparece en julio, pero en mi financiero, si a mí me pagan a los 2 meses, va a aparecer a los 2 meses. Con lo cual, el estado de resultado registra en el momento que van sucediendo las cosas, mientras que el financiero lo que te va mostrando es tu posición de caja, o sea, cuándo te van a entrar los ingresos y egresos. Hay algunos egresos que los podemos proyectar y otros que no los podemos, que son muy difíciles de proyectar, pero en general yo con todos mis clientes trabajo con una proyección de 30 días y después hago proyecciones de bloques mensuales para saber los compromisos que tenés en los 15, 30 días para adelante, y después tenés proyecciones para adelante. Te pueden aparecer cheques rechazados. En este contexto me han aparecido de todo, pero la proyección, hago una proyección como de tesorería, si lo quieren llamar de alguna manera, con 15, 30 días para adelante y después en bloques mensuales. ¿Sí? Falta o no dinero cuando va a pagar. El principal problema es que muchos empresarios no tienen gestión y en virtud de ello carecen del control de gestión que les permite. Exactamente. Estoy de acuerdo con vos, Mario. Para mí la gestión en todos los aspectos. Les pongo un ejemplo concreto. Yo hoy estoy analizando las notas de pedidos que se van haciendo. Tenemos un departamento que analiza los márgenes de los negocios que están tomando para tratar de no quedar descalzado financieramente. Es mucho, y el ciclo sería la nota de pedido, la facturación y el remito. Es mucho más fácil atacar la gestión desde la nota de pedido que atacarla cuando está facturada. O sea, al cliente vos le podés ajustar la nota de pedido, pero es más difícil ajustarla cuando ya está facturado, desde el punto de vista del impacto comercial que podés tener. Entonces, hoy más que nunca estamos mirando cada negocio, el margen que te estás, porque con cada negocio te jugás muchísimo, ¿no?
no sé si hay alguna pregunta más. ¿Qué cosa de lo que hace tu empresa está generando valor? Dice Javi Gore. Sí, sí, una de las primeras esa, Javi, ¿no? Sí. Sí, es re viejo eso. Estaba Ah, contestando a lo primero que una de preguntaste. las primeras, Ah, ok, perfecto. ok, sí. Estoy revisando por eso. Ah. Después María dice, ¿cuándo comprar? ¿Cuándo, No sé, no sé a qué se refiere, pero... a qué te referís, María, con cuándo comprar? Tenés justo el micrófono pausado. No será dólares, ¿no? No, lo que Ah, pasa es que me parece que todas esas preguntas fueron cuando vos ibas haciendo preguntas al Ah, ok. principio. perfecto. Y entonces te Perfecto. iban respondiendo eso. Igual Perfecto. ahora Perfecto. Vivi dice, ¿cómo ves el futuro económico de nuestro país? Mira qué buena pregunta. Tienen, o sea, esperen que llamo a Nostradamus. No, si los que me preguntan, che, jugate por un escenario, el escenario que veo es un poquito lo que les adelanté, una tasa estable o más bien subsidiada y algún tipo de devaluación en el corto plazo, porque lo que hay, hoy lo que tenemos es para pasar todo esto, como lo estamos pasando, hay un nivel de emisión monetaria muy grande y la gran pregunta es cómo vas a hacer cuando todo esto abra, dónde van a ir a parar todos esos pesos que hay circulando. Y la inflación es una relación entre papelitos y bienes ofrecidos. Cuando vos tenés muchos papelitos, que pueden ser pesos, patacones, lecoblos, cualquier pseudomoneda que vos tenés, y tenés pocos bienes, cuando tenés mucho, y encima tenés una restricción al dólar muy fuerte, y bueno, lo que te pasa es que vos, en Argentina, es mucho más grave todavía por dos razones. Porque tenemos ADN inflacionario y porque están prostituidas las instituciones de referencia. O sea, cuando el banquero central sale a dar una noticia, hacemos totalmente lo contrario. Entonces, la cantidad de dinero, y esto tiene que ver no solamente el dinero que se emite, sino a la velocidad que rota, es decir, cuánto tiempo nos queremos quedar en los pesos en la mano, hace que sea un escenario muy peligroso para que haya inflación. Entonces, para mí la forma en la que van a salir de esto es con una devaluación, que esto todavía no mostró la realidad económica, la vamos a pasar, para mí la vamos a pasar mucho peor desde el punto de vista económico. De alguna forma el contexto COVID está tapando de alguna manera el problema económico, ¿no? Vos creciste, el nivel de gasto, el nivel de gasto lo tenés igual, se te hicieron pomada los ingresos porque la recaudación cayó y la pregunta es de dónde sacás la plata. De afuera no te prestan, entonces lo que tuviste que hacer es emitir dinero. Al emitir dinero parece que estás bien, pero es una ilusión. O sea, en algún momento va a pegar la vuelta esto, ¿no? Estamos al horno, dice. Está complicada, está complicada. La salida va a ser dura, ¿no? Esa es mi punto de vista, ¿no? De cómo veo el futuro, ¿no? Bien. Bueno, si les parece, y dado que Gerardo tiene una clase después, De una mesa así de que examen. tiene que tomar examen, claro. Bueno, para ir cerrando, no sé, quiere decir una última palabra, Gerardo, y si no, No, ahí me planteaba en este momento cómo ves las inversiones de largo y mercado financiero, mercado inmobiliario. Mercado financiero afuera está lindo. O sea, el mercado financiero en cuanto a acciones, hay acciones que están buenas para comprar porque en marzo, si uno ve en marzo cómo las bolsas se hicieron pomada y el repunte están pegando un rebote. Mercado inmobiliario, mi perspectiva es que los activos argentinos están hechos pomadas, pero están sobrevaluados. Ese es mi punto de vista. Y de inversiones de largo, aquel que tenga el dólar canuto esperaría, pero esto no es hagan esto. El que tiene los dólares amarrocados esperaría porque van a aparecer muy buenas, en mi punto de vista, van a aparecer muy buenas oportunidades para aquel que disponga de los dólares billete, ¿no? ok.
Bueno. No sé si llega a pasar esto, me contratan la semana que viene, ¿no? Sí. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes por estar, por hacer las preguntas. Esperamos que les haya sido útil. Sabemos que es un tema que da para muchísimo más, pero bueno, y lamentablemente no podemos retenerlo porque se tiene que ir a tomar examen, si no le podríamos seguir sacando el jugo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y en agosto ya nos veremos en los próximos encuentros. Muchas gracias, Gerardo. Un Sí, fuerte abrazo. gracias Javier por convocarme y gracias a todos, muy interesante todas las preguntas. 1.000.000 de gracias. Muy bien. Adiós.